nosotros esta semana, Bezrat Hashem, en Shabbat, leeríamos la Perashá Vayikra. La Perashá Vayikra comienza el pasuk, Vayikra el Moshe Vaidaber elav Hashem. O sea que el pasuk dice, lo llamó a Moshe y le habló a él Boreolam. En teoría, si uno presta atención, no está bien escrito de la manera que la Torá lo dice, porque tendría que haber dicho Vaikra Hashem el Moshe, llamó Boreolam a Moshe, y dice Vaikra el Moshe, lo llamó a Moshe, no sabemos quién lo llamó, y después dice Vaidaber elav Hashem, después le habló Boreolam. ¿Por qué la Torá comienza de esa manera? ¿Se escucha bien, Beto? Sí, perfecto, Raúl. Perfecto. Entonces, Adelante. vi escrito del Rab Biderman, que está muy famoso ahora, él dice lo siguiente. Él dice que en realidad la palabra Vayikra, la letra Aleph, la palabra Vayikra está compuesta su final de palabra con la letra Aleph. La letra Aleph esa es una letra chiquita. El que lee el Sefer Torah se da cuenta que Vayikra, que termina con letra Aleph, la palabra Vayikra está muy pequeña. Dice, se podría leer Vaikar. Vaikar quiere decir, en hebreo, Mikre. Mikre quiere decir lo que pasa, lo que le pasa a la persona en la vida. Entonces dice, se explicaría la Torá así, Vaikra el Moshe. Vaikra el Moshe quiere decir Vaikar. Todo lo que le pasó a Moshe, Vaidaber elav Hashem. Moshe Rabbeinu sentía que a Boreolam le hablaba a él. Esa es la filosofía que nos quiere enseñar la Torá, que Vaikar, que cualquier cosa, cualquier micré que le pasa a la persona en la vida, es para que una persona sepa leer el Vaidaber elav Hashem, que Boreolam es el que le está hablando y nadie más. Entonces, por lo tanto, la situación que estamos atravesando, como todos sabemos, tenemos que saber de que hay alguien que nos está hablando. ¿Quién es el que nos está hablando? Boreolam es el que le está hablando a nosotros. Vaidaber elav Hashem. Boreolam nos habla ante esta situación. Y lo que quizá quisiera hoy ver con ustedes, compartir en estos minutos, es de qué manera, según lo que podemos estudiar y entender de los Jajamim, de qué manera podemos protegernos, que Hasbe Shalom, este virus no siga expandiéndose en ninguna casa de ningún yehudí y que estemos todos protegidos. Entonces, para eso quisiera explicar un poquitito algo que tiene que ver con Pesaj, y a raíz de eso vamos a entender de qué manera podemos protegernos hacia esta maquefá que Boreolam mandó a nosotros, que es lo que Hashem quiere de nosotros. Entonces ustedes saben que la palabra Pesaj en realidad está compuesta por dos palabras, Pesaj. Pesaj quiere decir la boca que habla. Y por eso dice el Arizal que lo principal que la persona tiene que trabajar sobre uno mismo en Pesaj es solucionar los pecados de Pesaj, de la boca que habla de repente cosas que no corresponden, la Shonará, etc. Así explicó el Arizal. Y en realidad llama mucho la atención lo que dice el Arizal, porque todos sabemos que lo importante en Pesaj es fortificar la emuná en Boreolam, saber que todo lo que ocurre en el mundo, desde lo más chico hasta lo más grande, es de Boreolam, y esa es la finalidad de Pesaj. Generalmente siempre nos enseñaron que lo más importante en Pesaj es hablar de la emuná. Para eso contamos todo el Leil HaSeder, para
realmente transmitir la emuná a nuestros hijos. Por otro lado, el Arizal dice que lo más importante en Pesaj es arreglar el pecado de la boca que habla mal, la Shonará. En realidad, ¿de dónde se basa el Arizal? Entonces, en realidad, si uno se pone a mirar el pasuk en la Perashá Shemot, que habla acerca de la esclavitud de Mitzrayim, entonces cuando Moshe Rabbeinu le llama la atención ahí a dos judíos que se estaban peleando, ahí dice el pasuk, Ajen no da Adabar. Ajen no da Adabar, que dice que Moshe Rabbeinu dijo, ahora me di cuenta. Explica Rashi, ¿qué quiere decir que Moshe Rabbeinu se dio cuenta? Dice que Moshe Rabbeinu se dio cuenta por qué hay esclavitud en Mitzrayim, por qué hubo esclavitud tantos años para el pueblo judío en Mitzrayim, que no hubo para otros pueblos. Entonces Moshe Rabbeinu dijo, porque hay, así explica Rashi, porque hay la Shonará, se hablan mal de uno al otro. Y por eso ahí decían que estas personas lo querían denunciar a Moshe, que Moshe fue el que mató al Mitzri también. Entonces, pero de todos modos, lo que dijo el Arizal, de que lo importante en Pesaj es cuidar el Ayonará, no es algo que aparentemente está fuera de contexto, porque ya en la Perashá Shemot dice que Moshe Rabbeinu dijo que todo el motivo de la esclavitud de Mitzrayim es porque hablaban uno mal del otro. Por eso dice, Ajen no da Dabar, que Moshe dijo, ahora me di cuenta por qué está la esclavitud. Ya veo que me quieren denunciar, que dice que están hablando mal del otro. Y en realidad ya el Hafetz Haim dice que el pecado de la Shonará es el pecado que despierta Kitrug. O sea, Kitrug quiere decir que Borolam nos acusa, los malajim malos nos acusan delante de Borolam cuando una persona habla la Shonará. Quiere decir que a pesar que una persona puede tener varios pecados, pero el pecado de la Shonará es el pecado que provoca que acusen delante de Hashem. Por lo tanto, quisiera que podamos compartir un poquitito el concepto de Ben Adam la Javeró, pensar en el compañero, para que Bezrat Hashem esto sirva para que podamos tener pronto la redención, y a su vez vamos a ver cómo eso mismo hace que Borolam nos proteja de todas las cosas malas. Hay un pasuk en la Perashat Bo, cuando habla de la Macá del Hoshech. Ahí el pasuk dice, Behol Eretz Mitzrayim, en toda la tierra de Mitzrayim, Lo Raú Ish Tahiv. No se podían ver un hermano del compañero, Velo Kamu Ish Mitastav, y nadie se podía levantar de su lugar. Y ahí los Jajamim preguntan que aparentemente hay 3 puntos para entender acá, en este pasuk. En primer lugar, si la Torá dice que había oscuridad de Mitzrayim, obviamente que no se podían ver uno al otro. ¿Qué quiere decir? Behol Bahir Hoshe Jafelá, Behol Eretz Mitzrayim, y fue la oscuridad en toda la tierra de Mitzrayim, Lo Raúl y Shetahib, y no se veían, y obvio que no se van a ver. Si hay oscuridad, nadie se puede ver. Eso es punto número 1 para entender en este pasú. Número 2, tenemos que entender que la Torá nunca, cuando habló de la oscuridad en la creación del mundo, que dice Vehoshech al Pene Teom, ahí cuando habla los primeros de la Torá en Sefer Bereshit, no explica la Torá qué se llama oscuridad. Dice directamente, había oscuridad. ¿Y por qué acá la Torá sí necesita explicarnos qué quiere decir oscuridad? Oscuridad quiere decir que uno no se ve al otro y que uno no se puede levantar. ¿Por qué acá la Torá nos aclara qué quiere decir oscuridad? Y tercer punto que tenemos para entender acá es que la Torá dice que como consecuencia de la oscuridad no se podían parar de los lugares. Y aparentemente no tiene nada que ver la posibilidad de caminar con la oscuridad. ¿Por qué no se podían parar? Digamos, caminar no podían, quizá, porque no veían, pero ¿por qué no se podían parar en la
oscuridad, porque el pasuk dice, Velo kamu ish mitachtav. Entonces, hay mefarshim que explican al pi musar que este pasuk no está hablando solamente de la oscuridad que había en Mitzrayim, físicamente, digamos, a lo que nosotros lo llamamos oscuridad, sino la oscuridad que se hablaba ahí era una oscuridad espiritual que cada mitzri, cuando estaban padeciendo de las makot, ellos no se veían uno al otro. Eso es lo que quiso decir la Torá, Bahí Joshe Jafelá, y había oscuridad de Joleretz Mitzrayim, en toda la tierra de Mitzrayim, lo Raú y Shetahim. No veía uno al hermano. ¿Qué es no veía? No que no veía, o sea, obviamente que no se veían porque había oscuridad, pero además de eso, en el momento que padecían de las Makot, no se veía uno al otro. Nadie pensaba en el sufrimiento del compañero. Y por lo tanto, lo camo, por eso nadie se levantaba a buscar una solución para el compañero, porque cada uno estaba concentrado en su problema. Pero Am Israel, por eso sigue diciendo el pasuk, Ujol Bene Israel haya or bimoshbotam. El pueblo de Israel tenía luz. La Torá no dice, como en todas las demás Makot, que el pueblo de Israel no tenía oscuridad. Decía, el pueblo de Israel tenía luz. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Israel, aún en el momento de la esclavitud, también cada uno se preocupaba en el otro. Y el hecho que se preocupaba del otro, eso hacía que había orbe moshotam, que había luz. Por lo tanto, lo que nosotros, el concepto que queremos aprender de este pasuk es que en el momento difícil que cada yudí está pasando en estos días, como todos sabemos muy bien, hay que pensar, si queremos ver la luz, hay que pensar en los demás. Si bien estamos encerrados, cada uno en su casa, no podemos salir, pero hay que pensar en qué se puede ayudar a los demás. Eso va a traer la luz. Y ahora vamos a ver, en el transcurso del Shiur, qué importante y cuánto nos protege de todas las cosas malas pensar en el otro en una situación así. Y eso fue lo que les dio realmente la luz al pueblo de Israel cuando salieron de Mitzrayim, que ellos veían a los demás. Los Mitzrim, cuando empezaban a padecer de los Makot, se encerraron, cada uno, lo Raú y Shetahim, cada uno no miraba al compañero, cada uno estaba concentrado y compenetrado en su problema y no miraba cómo podía ayudar a los demás. Por eso nosotros en Kiriat Yamsuf vamos a leer Bezrat Hashem, Shevish, el Pesach, ojalá con alegría y todos juntos. Vamos a leer ahí Kiriat Yamsuf, y ahí los Jajamim nos cuentan que se dividió el Yam, el Mar Rojo se dividió en 12 partes, para los 12 Shevatim. Y cada uno miraba al Shevet de al lado, dice. ¿Y cuál es la idea? Dice que la división era una división de agua. Todos sabemos que cuando ponemos agua es como una lupa que se ve más grande. Cada yudí buscaba ver grande al compañero en ese momento de Kiriat Yamsuf y pensaba en el compañero, qué bueno y qué importante y cuántas virtudes tiene mi compañero, y eso lo ayudaba a cruzar en el momento tan difícil del Yamsuf, del terror que tenían que el agua se les venga encima o que los Mitzrim también crucen con ellos. Por eso dice los Jajamim, así explica el Meam Loez, que eso lo que Am Israel observaban era justamente porque cada uno tenía miedo que el otro se hunda en el agua. No estaban pensando en ellos mismos, pensaban en cómo mirar o cómo observar de alguna manera y estar tranquilo que el otro está bien. Eso mismo les daba la luz y les daba el nes para que ellos se puedan salvar. Por eso nosotros sabemos que hay una halajá de que a partir de qué hora se puede leer Kiriat Shema a la mañana. Dice la halajá, antes no había reloj, entonces era desde el momento que uno puede, digamos, conocer a su compañero a una distancia de 4 amot. Si uno puede, digamos, está caminando por la calle y todavía es temprano, después del alba, que salió el alba, pero todavía
no es de día, y uno quiere saber a qué hora puede decir Kriyat Shema de la mañana, si él puede ver a su compañero y lo reconoce en 4 amot, quiere decir que es la hora para ver Kriyat Shema. Rabotai, dicen los Jajamim, así un Yehudí empieza su día. Empieza su día a ver, primero tengo que ver a mi compañero. Primero, si lo veo a mi compañero en 4 amot, ahí puedo empezar a decir Kriyat Shema. Ese es el momento que uno puede empezar a estar con Boreolam y pedirle a Boreolam cuando primero uno está pensando en los demás. Por eso todos conocemos que el Leshem Yehud famoso que se dice antes de la tefilá, que el Arizal lo estableció, ahí dice que una persona tiene que decir, Areni mekayem mitzvah be'avtale reaja kamoja. O sea, antes de empezar a hacer tefilá, una persona tiene que pensar, yo amo a mi compañero como a mí mismo, porque esa es la única manera que Hashem escuche nuestras tefilot. Y fíjense lo interesante que la Macá de Hoshech, la plaga de oscuridad que había en Mitzrayim, era la 9ª, y aparentemente, como al ser la anteúltima, tendría que ser una de las más difíciles. ¿Y por qué realmente es tan difícil esa Macá? Puede ser que las otras plagas era mucho más complicado que el hecho de no tener luz, ¿no? Acá, lamentablemente, en la Argentina estamos acostumbrados muchas veces a no tener luz. Pero de todos modos, porque es la anteúltima Macá, pero según lo que estamos explicando se entiende perfectamente, porque la Macá no era el hecho de no tener luz, sino la Macá de los Mitzrim era que no sabían mirarse uno al otro. Era no la luz, que nosotros llamamos físicamente luz, sino el poder de observar al otro. Cada Mitzri estaba concentrado en lo suyo, y eso era el dolor más grande de su compañero Mitzri, que nadie le prestaba atención, y así se terminaron muriendo en la Makat Hoshech. Dice, cuando no hay una Macá más grande de cuando uno se siente solo, que el compañero no lo mira. Hoy en día nosotros tenemos que saber que hay varios factores que hacen que nosotros no miremos a los demás. Los Jajamim dicen que el grosor, digamos, el espesor de la oscuridad era como una moneda de oro, como una dinar zahab. Quizá para explicar un poquitito a colación de lo que venimos diciendo, a veces el dinar zahab, los ta'abot, el deseo al dinero, el correr detrás del dinero, hace la oscuridad que no podamos mirar a los demás. Y fíjense bien, y por eso digo que esto puede ser una protección en contra de este bicho. Está escrito que los Mitzrim, cuando Am Israel estaban en Mitzrayim, pusieron shoterim encargados a Yehudim para que le den la orden a otros Yehudim que hagan los trabajos. ¿Se escucha bien? Sí, Entonces, sí. perfecto, perfecto. Entonces había encargados Yehudim, policía, que tenían que dar órdenes a los Yehudim esclavos para que hagan el trabajo. Entonces, cuando venían los Mitzrim a observar y veían que los Yehudim no hicieron el trabajo, entonces la policía Israel Yehudí le decía, no, los culpables somos nosotros, porque no bajamos línea, no dimos la orden para que lo hagan, y los Mitzrim le pegaban a los shoterim, dice la Torá, a los policías Yehudim, y en realidad ellos lo hacían porque les daba lástima de pedirle tanto trabajo, y tan dura era la esclavitud, entonces le daban lástima de pedir a los Yehudim hermanos que sigan trabajando, entonces preferían ellos recibir los golpes de los Mitzrim y no hacerlos trabajar a los hermanos. Dicen los Jajamim, presten atención bien, que cuando Moshe Rabbeinu buscó 70 hombres para que sean los Jajamim del Sanedrín, que sean los Dayanim de Am Israel, en la Perashat Yitro como cuenta, dice Moshe Rabbeinu los eligió a estas personas que fueron policía en Mitzrayim y recibieron los golpes para no hacer trabajar a los hermanos Yehudim.
Y quiere decir que una persona que está dispuesto a recibir hasta castigo, como lo que recibían estos shoterim, esta policía y Ubim, por el hermano, eso les dio la verajá, que el día de mañana podían ser Sanedrim de Am Israel. Y hay un ¿Rabino? sí. Sí, ¿estamos? ¿Estamos? Sí, Raúl, está perfecto. Sí, está perfecto, no, siga, no interrumpan. Bueno, dice el Maharil Diskin. Ahora escuchen bien por qué les digo que esto es una protección contra el virus. El Maharil Diskin, que fue Rab de Yerushalayim, él explicó por qué Datán Ba'avirán. Datán Ba'avirán eran dos famosos reshaim malvados que estuvieron en el tiempo de la esclavitud de Mitzrayim y estuvieron después en el Midbar y salieron varias veces en contra de Moshe Rabenu. Entonces él preguntó por qué Borolam no los mató en Makat Hoshech cuando hizo la plaga de la oscuridad, ya que ahí murieron varios reshaim de Israel también. ¿Por qué a Datán Ba'avirán no los mataron? Entonces él explica que por cuanto que Datán Ba'avirán, ellos hicieron el papel de ser shoterim, de ser policía para dar órdenes al pueblo de Israel, y no daban las órdenes, se echaban la culpa ante los mitzrim a ellos mismos, esa parte la hicieron bien, para no hacer sufrir a Israel. Dice el Malach HaMavet, Berminan, el Malach HaMavet no tiene fuerza ante una persona que se brinda para el compañero a tal punto que estaban dispuestos a recibir ellos el castigo y los palos que le daban los mitzrim. Entonces, de acá vemos que en estos días tenemos que pensar, para estar protegidos, pensar más en el compañero. A veces en la vida que llevamos día a día, nos cuesta mucho pensar en los demás. Hashem nos dio unos días para que podamos pensar y escuchar a los demás. La otra vez me contó una persona que quiso comentarle a un amigo un problema que tenía. Entonces el amigo le dice, sí, sí, te escucho. Mientras lo escucha, le sonó un celular. Entonces le decía, escuchaba al quien le hablaba por celular, pero le decía al otro, al que le estaba contando el problema, vos seguís hablando que yo te escucho a vos también. Y me dice, y no termáis. Me dice, en el otro momento pasan 2 minutos y le da un segundo celular. Y el hombre deja y escucha al segundo celular, y a mí me dice, seguí dando. A Botay se me que esta persona dijo, la verdad no tengo lo que hablar con este amigo, si no me presta atención y cree que en un minuto puede escuchar a 3 personas, que es muy difícil. A veces no poner el oído para escuchar al compañero realmente es una falta muy grande. Y acá vemos que aún Datán Ba'avirán, que no eran gente buena, eran gente malvada, Reshaim, los llaman. Sin embargo, el hecho que ellos se prestaron para recibir castigo, para no hacer trabajar al pueblo de Israel en Mitzrayim, Borolam los protegió, el Malach HaMavet no los pudo matar en la Makat Hoshech. Por eso dicen los Jajamim sobre el pasú que dice que le salían a los policías estos, les salía unos granos de tantos palos y latigazos que le daban, y esos granos, digamos, de alguna manera tenían olor feo, no lindo, no agradable, dice, y todo eso ellos lo hacían para no hacer sufrir, para no dar más trabajo a otro yudí. El Malach HaMavet, cuando ve estas cosas, el Malach HaMavet se tiene que echar para atrás. Hay una Mishnah en Pirkei Avot que dice, Ilmale mora'a shel malchut ish et re'eu haim belao. Quiere decir que si no fuera por el temor del gobierno, cada uno se tragaría al compañero vivo. Ish et re'eu haim belao. Así se Pirkei Avot en Perek Gimal,
Mishnah Bet. Ilmale Orah Shel Malhut, menos mal que existe la policía, que existe el gobierno, que existe el temor a algo, porque si no, cada uno se comería al otro vivo. Y Yetrebo Jaim Belao. Preguntan los Jajamín, ¿dónde vimos que una persona se trague vivo al compañero? Hasta tal punto que si no habría la posibilidad de llamar a fuerzas mayores, uno se tragaría vivo al otro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos quiere enseñar el Pirkei Avot con esta frase? Entonces, explica Rabbi Yeruham Mimir, dice, en realidad no es que uno se va a comer a otro vivo, en verdad, no estamos en ese nivel. Pero el hecho que cada uno no observa y no le presta atención al compañero, entonces es como si fuera que cada uno se lo come vivo al otro, o sea, porque el hecho de no prestarle atención, entonces uno no ve lo que pasa con el otro, y Barminan uno no sabe en qué situación puede estar al lado del otro, y él lo ve porque uno se está mirando a uno mismo. Por eso nosotros tenemos que saber que lo más importante en esta situación es pensar en los demás. Ustedes saben que todos ahora estamos en casa y pensar en los demás no es solamente en la gente de afuera, sino pensar en los demás también en los que nos rodean en nuestras casas, que son nuestras mismas familias. Pensar a veces de que por ahí uno ciertas cosas no hizo o no estaba acostumbrada a hacerlas, porque uno está dedicado al trabajo y las mujeres están dedicadas más a la casa, y a veces cuesta hacer ese cambio, pero tendríamos que observar qué es lo que pasa por la mente de nuestra pareja en estos días que están preparando para Pesaj, cuánto nosotros tenemos que prestar atención, qué es lo que necesitan y en qué podemos dar ayuda. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Las personas que tienen hijos chicos también tienen que saber que hay que prestarle atención por el hecho de que una persona le presta atención a los demás. Como dijimos, eso nos va a proteger. Y ahora todos necesitan, especialmente todos los que somos padres, madres, necesitan vernos a nosotros fuertes, necesitan ver cómo nosotros transmitimos o cómo nosotros leemos este mensaje de Boreolam. La Gemara dice en Baba Kama, dice la Gemara, Deber Bair. Dice la Gemara, ¿qué pasa si hay epidemia en la ciudad? Así dice la Gemara. ¿Qué se hace? Dice la Gemara en Baba Kama en la página 60. Dice, si hay Deber Bair, si hay epidemia en la ciudad, la persona que no vaya por el medio del camino. Pero dice el Talmud, ahora vamos a explicar a qué se refiere, pero dice el Talmud, si hay Shalom Bair, pero si hay paz en la ciudad, está todo tranquilo, como estábamos hace unos meses, ahí ahí que no vaya por el costado. Ahí sí que vaya por el medio. ¿Qué quiere decir? Que cuando está todo bien hay que ir por el medio y cuando hay una epidemia hay que ir por el costado. Entonces vi en nombre de unos Rishonim, comentaristas del Talmud, y explican lo siguiente. Dicen, cuando todo está bien, la persona tiene que ir por el camino del medio. El camino del medio quiere decir que en todo lo que respecta a la vida, hay que buscar el término medio, ni comer mucho, ni comer poco, lo que hace falta para poder realmente tener salud bien, ni beber mucho, ni beber poco, lo que realmente el cuerpo no necesita, ni vestirse mucho, ni vestirse poco, lo que hace falta comprarse, lo debemos comprar, lo que no, lo que está de más, está de más. Ni pasear mucho ni pasear poco, depende de lo que la persona necesita. Eso es cuando todo es shalom. Pero cuando hay epidemia, dice la Gemara, una persona tiene que ir betzidea drahim, tiene que ir por los costados del camino, no se puede ir por el medio. Hay que ir al extremo. Al extremo me refiero, así explican los Jajamim, extremo se refiere a que ir al extremo máximo en pensar en el compañero, en Ben Adam Lajavero, extremo, aunque siempre no le prestamos atención o si nos dicen algo que no nos gusta mucho respondemos,
Hoy hay que ir al extremo, no responder nada, aunque realmente me dolió, aunque no me gustó. Hoy hay que ir, dicen los jajamim, cuando hay deber, hay que ir al extremo de la simha, de la alegría. Uno no se puede quedar en el medio. Cuando está todo bien, uno puede mantener un equilibrio y va por la mitad del camino. Cuando hay deber, cuando hay epidemia, uno tiene que ir al extremo de lo que es simha. Transmitir simha en nuestros hogares, transmitir tranquilidad, bitajón al máximo, emuná, si bien a veces no somos los super ma'aminim, los que la persona que más emuná tenemos, pero en estos momentos tenemos que activar toda nuestra emuná, hablar de bitajón, porque ahora estamos en un momento de epidemia. Y hay que saber que el ejemplo que dijimos antes, de que una persona no puede hablar con dos en un mismo momento o con dos celulares y escuchar a una tercera persona, hay que saber que Hashem no tiene ese problema. Borolam puede escuchar a todos nosotros, a todos juntos, cada uno puede pedir desde su casa lo que quiera, lo que necesita, en el mismo momento, como hoy a la mañana hablamos en el Shiur, que Boreolam nos dio la posibilidad de tener ese teléfono, que nuestros patriarcas lo establecieron. Uno levanta y dice Baruch Atah Hashem y ya está en conexión directa con Boreolam. Y tenemos que aprovechar en estos momentos, si bien por ahí a veces no somos de aquellas personas, como dije antes, de que hacemos amidá palabra por palabra. Hoy hay que ir al extremo. Hoy hay que hacer amidá palabra por palabra, verajá palabra por palabra. El que no está acostumbrado, y una persona me dijo que nunca dijo korbanot, a partir de ahora de estos días empecé a decir korbanot. Esto debemos hacer, es empezar a hacer cosas que realmente no lo hacíamos, pero ahora el estar en un momento de deber, de pandemia, como dice la Gemara, ahí no se puede ir por el medio. Ahí hay que ir al extremo en todo aspecto. Y sepamos cuidar, Bezrat Hashem, como dije antes, la simha en nuestros hogares. Hay un pasuk y con esto vamos a terminar. Así damos tiempo a todos aquellos para hacer minja, tranquilo, despacito, ya que nos falta unos minutos, 20 minutos para la shekiah. Pero hay un pasuk que dice Ki besimha tetzeu ubeshalom tu balum. Quiere decir que la persona cuando se va de viaje, cuando sale de su casa, tiene que salir con alegría. Besimha tetzeu. Pero dicen nuestros jajamim que también esto se explica a besimha, con alegría, tetzeu, vamos a salir de todos los problemas. Si una persona quiere salir de todos los problemas que tienen, nosotros queremos salir de esta situación tan complicada y tan compleja para nosotros, obviamente que para Borolam es, como explicamos en la mañana, es un segundito, y quizá, como dije también, este bichito está alrededor nuestro hace años y no nos damos cuenta, y por ahí tenemos unos cuantos también que nos rodean durante todo el día, todas las personas, y Borolam nos protege de todos, y de este Hashem quiso llamarnos, hacer un llamado de atención a todos nosotros, y no nos protegió en algunos momentos, pero para Hashem es muy fácil también sacarlo. Entonces, ¿cómo saldríamos de esta situación? De simha tetzeu, con alegría una persona puede salir. Ayer me dijo el Rabades de Rosh Yeshiva, ¿cómo uno puede tener alegría de una situación así? Entonces él me dijo, si uno sabe que esta es la voluntad de Borolam, esto es lo que Borolam hizo y quiere de nosotros. No entendemos, somos muy quitos, no entendemos, nos apoyamos en él al 100% y sabemos que nos está llevando a un lugar mucho mejor, a un estado de yudí de mejor calidad, como explicamos en la mañana. Entonces, él entiende más que nosotros. Si uno sabe que está haciendo la voluntad de Borolam, eso mismo le trae simja. Hoy la voluntad de Borolam es quedarnos en nuestras casas, ayudar y mirar qué es lo que necesita nuestra familia, ver qué necesitan los que están alrededor nuestros. Algunos tienen padres o abuelitos mayores, hay que dedicarles su tiempo, llamarlos por teléfono, si bien no se puede ir, pero hay que buscar la manera de estar con ellos para acompañarlos en este momento. Y como explicamos antes,
desde el momento que la persona dedica su tiempo para los demás, el Malaj Hamavet no tiene lo que hacer. Teme de aquellas personas, aún si no tenemos el nivel de tzadikim. Pero bueno, eso fue lo que aprendimos de Davirá, eso es lo que aprendimos de la salida de Mitzrayim, que el pueblo de Israel, en la oscuridad, ellos se miraban, en el momento difícil se miraba uno al otro, prestaban atención qué necesitaba uno y el compañero, y así tuvieron horas, así tuvieron luz. En cambio, los Mitzrim, el Makat Hoshech, fue lo más difícil para ellos, era que en todas las Makot, cada uno miraba qué es lo que él le estaba faltando, no miraba lo que necesitaba el compañero. Por eso la Makat Hoshech fue tan dura, la sensación de que nadie me acompaña en este momento. Todos tratemos de acompañar a todos. Qué bueno que Baruch Hashem participamos todos de Shiurim de Torah, eso nos une a todos. Sigan todos conectados a todos los Shiurim que la Keilah ofrece, o otros lugares también, para que Bezrat Hashem pronto nos podamos ver juntos en el Beta Knesset en la Keilah. Amén, be amén. Amén, Rab, Saco Baruch. Gracias, Ram, muy buen shiur. Hazak Baruch. Ataco Baruch. Muy bueno. Gracias. No se apagó, ¿eh? Ah, Ramón Juejati ahora. Pues yo quiero preguntarle a alguno de Yorashim. Uno diría, ¿podés mandarle voz a Cami? Yo no corresponde. Y preguntarle, Cami, ¿sabés si Ramón? Yo quiero escuchar más bien. ¿Le podés? A Cami sabe. Igual le va a preguntar a alguien de Yorashim o a Bali, o se lo mando yo en tu nombre. No, todo bien.